Muy bien, estamos entonces dando inicio a nuestro programa una vez más aquí, después de recibir un par de pedidos por allí de oración y cantar algunos himnos para iniciar nuestro programa de la noche, avanzando ya llegando al jueves en esta semana. Este es el cuarto tema ya de nuestra semana de oración. Cuarto o quinto, a ver, domingo, lunes, martes, miércoles. Oh, wow, ya estamos en el quinto tema. Híjoles, bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Qué bendición de verdad estar aquí con ustedes. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por las familias. Es una petición que está allí compartida en el chat de Zoom. Y también vamos a orar por cada uno de esos pedidos que hemos compartido a través de las redes sociales, algunas peticiones que nos llegan, algunas necesidades, algunos hermanos. Así que te invito allí donde estás, que me acompañes. Vamos a orar juntos, a hablar con nuestro Dios. Dios y Padre, te alabamos, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, y aquí estamos con nuestros hermanos de la iglesia de Nesda, realizando y apoyando esta semana de oración, de estudio de tu palabra y de contacto contigo, Señor. Hoy oramos por las familias. Tenemos esta petición compartida en nuestro chat por nuestros hermanos, nuestras familias. Señor, en general, intercedemos, Señor, por la gracia de Cristo, por nuestras familias. Señor, bendice nuestras familias, nuestros hijos, nuestra relación de pareja. Bendice, Señor, nuestra cercanía contigo, nuestros jóvenes, las niñas, niños, jóvenes, señoritas en nuestra comunidad allí en la iglesia, Señor. De manera especial, clamamos a ti, oh Padre Celestial, porque puedas venir y visitar nuestras familias con tu presencia, con el Espíritu Santo, de tal manera, Señor, que seamos depositarios de tu amor. Danos la oportunidad, el privilegio de tener una vida en santidad, de vivir conforme a tu voluntad cada día. Señor, en esta hora quiero hacer una oración especial por alguien que está experimentando angustia, algo de ansiedad, preocupación por la vida financiera, por un problema de salud o una situación política que lo preocupa. Señor, tú conoces cuáles son nuestras preocupaciones. Déjanos poner nuestros ojos en Cristo, porque no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la forma como nos has guiado en el pasado. Que, Señor, esa sea nuestra experiencia cada día, que sea nuestra relación, nuestra respuesta íntima hacia ti, Señor. Bendice a cada uno de los amigos que también nos observan y comparten este mensaje allí, oh Señor, desde diferentes lugares del mundo. Oramos por la necesidad de nuestro hermano Eleazar en este momento, su eh, tratamiento allí en Ciudad de México. Oramos también por Guadalupe. Oramos también, Señor, por las familias que hemos puesto esta semana. Oramos también, Señor, por las necesidades espirituales de tu iglesia, el liderazgo. Y ahora al abrir tu palabra, oramos para que el mensaje que hemos de compartir sea de gran bendición para la edificación espiritual de tu pueblo. Nuestras vidas puedan estar, Señor, más conectadas y consagradas contigo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bueno, hemos hecho un viaje por la oración. Hemos hecho un viaje muy hermoso. Para mí ha sido de gran bendición compartir con ustedes este camino acerca de la oración. Alguien me decía una vez, pastor, deberíamos hacer en la iglesia un curso para orar. Y la verdad es que sí, valdría la pena hacer algo así. Muy bonito y muy amplio. Tenemos mucho que hablar de la oración, mucho que comprender acerca de la oración. Pero les quiero recomendar un libro que se llama así, efectivamente, La oración de Ellen White. Es un libro muy valioso, muy especial, que les recomiendo de manera particular y deseo que definitivamente ustedes puedan tener acceso a él. Ojalá lo puedan tener en casa. Es un libro pequeño, pero tiene un contenido muy especial que nos ayuda a entender mucho más profundamente qué es la oración y cómo la oración tiene un papel fundamental en la vida de cada creyente, en la vida de cada cristiano, de cada hijo de Dios. Así que, bueno, sin más, vamos a entrar en el tema de esta noche.
Y hoy vamos a hablar de una experiencia que está registrada en Hechos, el capítulo 12. Hechos, el capítulo 12. Pero antes de ello, vamos a volver a lo que hablamos el primer día, el domingo. Estuvimos hablando acerca de el Espíritu Santo. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la iglesia en el tiempo del fin? El papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un papel fundamental. De hecho, si nosotros vamos a la profecía bíblica, en el libro de Joel, el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, en el capítulo 2, nosotros vamos a encontrar el capítulo 2 de Joel, una profecía, versículo 28 en adelante, porque todo el capítulo 2 habla de el día de Jehová, ¿cierto? El día de Jehová, va a hablar de la destrucción final de la tierra, del pecado, y el versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu. Está hablando de cómo el pueblo será renovado, restaurado. Derramaré mi espíritu, dice, después de esto sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión en Jerusalén habrá salvación. Termina el versículo diciendo, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Así que hay una profecía, es una profecía, y se está cumpliendo con el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo de la iglesia primitiva, pero debemos ser sinceros con esto, también está apuntando hacia el tiempo del fin. Así que yo sé que en nuestra iglesia tenemos jovencitos, ¿no? Ahí están los hijos de nuestra hermana Mayra, nuestro hermano Humberto, ahí están los hijos de nuestro hermano Luis, ahí están los hijos de nuestro hermano Carlos, Joana, ahí están los hijos, hablando de los jovencitos, ¿no? Ahí están los hijos de nuestros hermanos ecuatorianos, están los niños de la familia de nuestro hermano Eric, están las niñas de la familia de nuestra hermana Trini, su familia, la familia Tierra Blanca, están los hijos de Karen, están los hijos, bueno, no voy a mencionarlos a todos, están nuestros hijos. La iglesia tiene niños, jovencitos, y uno se imagina, ¿no? Que un niño de estos tenga el Espíritu Santo, porque es lo que dice la Escritura, es lo que apunta hacia el tiempo del fin, un niño teniendo el Espíritu Santo. Así que no menospreciemos la tarea que hace el Club de Conquistadores, el Club de Aventureros, el Ministerio Infantil, al pensar que los niños necesitan un espacio para divertirse, para distraerse, para que no hagan ruido. No, ellos están en la iglesia, han venido a nosotros, han venido allí porque necesitan encontrar el Espíritu de Dios allí en la iglesia, el ambiente, el tipo de disciplina, las palabras, el amor, la forma como nos acercamos a ellos, debería transmitir que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Esa es la labor de la iglesia, proteger a sus niños, cuidar a sus niños, a sus jóvenes, trabajar por ellos. Ahí tenemos en nuestra iglesia muchos jóvenes. Ahí está la familia Los Reyes, ahí están los Jasso, ahí están los jovencitos, bueno, hasta también está los hijos el hijo de José Luis, están los hijos de Rogelio, los hijos de nuestro hermano Agustín, la familia Goches, ya son muchachitos adolescentes, jóvenes. Y si miramos un poquito más arriba, bueno, tenemos más arriba también. Pero muchos de ellos están así como tambaleando. ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajar? Entonces, aquí viene un punto, hermanos, y es que nosotros debemos estar conscientes en lo que hacemos de cuál es el papel de la iglesia en el tiempo específico en que está viviendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que el Señor pide de la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor pide de mí? ¿Cuál es mi labor activa, la parte que puedo hacer para que la obra avance, para que el Señor logre sus objetivos, para que los resultados del Señor en su iglesia se puedan dar?
Entonces, siempre la iglesia en cada periodo de la historia ha tenido un papel fundamental. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo cumplir ese objetivo? Hay una promesa. Dios derramará su espíritu, pero ya estudiamos el domingo que Dios derrama el espíritu y es proporcional a la unidad de la iglesia, al estudio de la Biblia de la iglesia y a la oración de la iglesia. O sea, una iglesia que está unida, una iglesia que está activa en la testificación, una iglesia que lee la Biblia, una iglesia que ora, es una iglesia que recibe el Espíritu Santo en mayor proporción. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace la iglesia mientras eso sucede? Bueno, quiero ir a la experiencia que les mencioné, de la que íbamos a hablar hoy. Solo quiero reflexionar con ustedes, como lo hemos hecho cada noche, tomando este ejemplo de Hechos, el capítulo 12. Aquí hay una experiencia muy particular. Herodes estaba persiguiendo a algunos líderes de la iglesia de Dios. Y dice el versículo 1 de Hechos 12, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Bueno, quiero hacer un alto aquí. Un líder político que tiene conexión religiosa ha intentado maltratar y ha destruido a ciertas familias. La Biblia nos presenta una realidad y es que algunos han de morir a manos de gobiernos, de autoridades injustamente. La historia que está registrada en Hechos 12 la repasamos muy rápido, pero no la estudiamos en su profundidad. La historia habla de Pedro y una evidencia de Pedro y algo poderoso que sucede con Pedro. Pero algunos cristianos, miembros de la iglesia primitiva, murieron en manos de Herodes. Especialmente Jacobo fue matado a espada, fue traspasado con una espada por predicar el evangelio. Así que no solamente en Hechos está la experiencia de Esteban, que fue apedreado, también hubo otros que murieron en manos de los emperadores romanos y de los gobernadores romanos o inclusive judíos. ¿Por qué razón? Bueno, porque había una persecución. Pablo, que antes de ser Pablo era Saulo, perseguía a los cristianos para matarlos. Pero a veces nosotros creemos que Dios los libró a todos, pero no es así, hermanos. Algunos murieron y cuando nosotros leemos la historia, vamos a encontrarnos con personas que fueron a la hoguera, fueron quemados vivos. Otros se los comieron los leones en un circo romano. Otros estuvieron en la cárcel y murieron de hambre, ¿sí? Entonces, no todos fueron liberados o librados como lo fue Pedro, o como lo fueron otros hermanos que hubo milagros. O sea, los milagros no siempre se reciben. Si a mí me tocó el privilegio de sufrir por Cristo, yo debo verlo como un privilegio. Es como lo presenta Pedro. Y Pedro dice en su primera carta que el que sufre debe sufrir por Cristo, no por ladrón, no por violar las leyes. Pero nosotros no entendemos eso y muchas veces creemos que pues a nosotros no nos va a llegar la prueba porque el Señor no, la enfermedad no toca al Hijo de Dios. Y ese es lo llamamos el falso evangelio de la prosperidad. Ayer hablamos de la prosperidad. Dios bendice, Dios bendice, Dios bendice nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros propósitos. Debemos orar con Él, hablarle claramente, Señor, queremos esto, queremos aquello, danos, bendícenos. Pero nuestra oración puede tener un estorbo si no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que no es como que da y Dios te bendice, porque muchos fieles murieron también. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo, yo he venido para quitar la aflicción. Vino a decir, de hecho, he venido para poner guerra y habrá guerra, conflictos. Padres e hijos, hermanos, entre hermanos pelearán por causa de mí. Así que desafortunadamente el capítulo 12 de Hechos nos muestra que en un tiempo cuando el Espíritu Santo se derramó, que en un tiempo cuando la iglesia estaba unida, que en un tiempo cuando los hermanos oraban, también hubo cristianos que murieron. ¿Cómo entender eso? Entenderlo en el contexto de si yo tengo que morir por Cristo, amén.
voy adelante. Pero ¿qué hacer cuando la iglesia es perseguida? ¿Qué hacer cuando la iglesia es sacudida? Estamos teniendo en este momento un cambio político en el país. Y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, en estos días, esta semana, estamos hablando de la primera semana de noviembre, cientos de predicadores alrededor del mundo van a comenzar a predicar del cumplimiento de la profecía con Donald Trump. La iglesia adventista y las iglesias cristianas viven de emociones, de sensaciones, cambios políticos, cambio del Papa, eventos no sé qué, profecías mayas. En el año 2000 la iglesia predicó y eso, tremenda predicación. No vino Jesús, bajamos la guardia. Después, por allá en las Torres Gemelas, todo el mundo sí, esto es el fin del mundo, la Tercera Guerra Mundial, y luego bajamos la guardia. Etapas. La Gran Depresión 2008-2009 y todo sí, ya sí. Entonces, se mejoró el mundo, bajamos la guardia. El pueblo de Dios no puede ser un pueblo sensacionalista que viva de eventos, de situaciones, de cambios. La vida, el mundo siempre ha tenido conflictos, el mundo siempre ha tenido dificultades. Solo cuando Cristo venga esto se va a acabar. Pero a usted no le tocó vivir la Primera Guerra Mundial. Imagínese un hermano fiel a Dios que tuvo que mandar a su hijo a pelear a la guerra porque se lo arrebataron y lo mandaron a pelear y murió de un balazo. O en la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvimos ese conflicto como iglesia adventista de cómo algunos sí o no podían ir a la guerra a servir por su país. O sea, no vivimos esa experiencia, pero ahora estamos viviendo una época donde se repite un ciclo de violencia y probablemente estamos viendo eventos adicionales que nos dicen que el Señor en esta oportunidad tiene ya un proceso muy adelantado y yo creo que Cristo va a venir pronto. Pero quiero que entendamos esto en su contexto, porque siempre la iglesia ha tenido crisis y cuando usted lee la profecía de las iglesias del Apocalipsis, las etapas del pueblo de Dios, pues déjeme decirle que el único tiempo donde la iglesia no tuvo dificultad fue en el tiempo de la iglesia primitiva. Y parece que no es cierto, porque aquí me dice en Hechos 12 que algunos murieron, algunos murieron. Cuando usted ve la carta del apóstol Santiago, Santiago escribe una carta a los expatriados, porque el pueblo de Dios tuvo que repartirse por la persecución y todos huyeron por la persecución. Y así fue que el evangelio se expandió. Es en tiempo de guerra, es en tiempo de dolor, de persecución, de represión política, cuando el evangelio se levanta. Y a veces, como lo hemos visto con el pueblo de Israel, en la historia del pueblo bíblico de Israel, el Señor tuvo que mandar esclavitudes para que el pueblo se levantara y predicara. De lo contrario, ellos no iban a ir a Babilonia a predicar. Ellos no iban a ir a Egipto a predicar. Pero el Señor los envió porque el evangelio debía llegar allá y también por su terquedad y su desobediencia. Ahora, aquí tenemos un grupo de hermanos sufriendo. Yo me imagino a los hermanos en casa. ¿Qué estaban haciendo los hermanos en casa? ¿Sí? Entonces dice la Biblia, versículo 4, que tomaron preso a Pedro, lo entregaron a la cárcel, lo pusieron en la cárcel. Pusieron 4 grupos de soldados, ¿sí? 4 grupos de 4, ¿sí? Cada uno para que le custodiasen y luego, después de la Pascua, lo iban a sacar en público para matarlo. Lo iban a sacar para matarlo públicamente. Ahora, ¿por qué Jacobo murió a espada y Pedro no? ¿Tenía algo especial Pedro? Hermanos, es difícil esto, porque a veces yo estoy orando con una familia y el Señor hace un milagro de alguien que se sanó del cáncer. Pero por otro lado estoy visitando a otra familia que su niño, su jovencito de 13, 14 años, se murió de cáncer. Es difícil. ¿Cómo entender la obra de Dios? Y a veces nosotros comenzamos a comparar y decimos, bueno, ¿por qué Dios aquí hace un milagro y aquí no? ¿Por qué a esta persona la sanó y a este no? O sea, el concepto espiritual de nuestra relación con Dios no debe depender de los milagros, porque nos convertimos en cristianos milagreros, ¿sí? Que solo estamos mirando los hechos de Dios y comparamos, pareciera que Dios tuviera preferencias, pero eso no es así.
¿Recuerdan a los milagros que hizo Jesús? ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Estamos estudiando el Evangelio de Juan. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Y a pesar de eso, ¿cuánta gente en el tiempo de Jesús siguió enferma? Lázaro, después de haber resucitado, murió de viejo, ¿ok? Murió, él no se quedó vivo. Entonces, ¿cómo entender este concepto y qué hacer ante estas disparidades de la vida? Pues el pueblo de Dios tiene una sola función, hermanos, una sola función. Y dice el versículo 5: Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Amén. Me impacta esto. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar. Y a veces tenemos un conflicto. Bueno, yo tengo un conflicto porque me encuentro una iglesia que no quiere que oremos por ellos. Hermanos, que les digo, hermano, tiene usted esta necesidad, ¿me permite compartir el pedido con la iglesia? Y me dicen, no, pastor, no, esto es algo privado, personal. Digo, está bien, hermano, así lo vamos a manejar. Pero es que la oración corporativa tiene poder, la iglesia unida tiene poder, pero la oración por Jacobo no funcionó. ¿Cómo sabemos si va a funcionar la oración por Pedro? La verdad es que eso depende de Dios. Las respuestas no están afiliadas al corazón humano, a los deseos humanos. Pero si hay algo poderoso que la iglesia puede hacer, es orar por sus líderes constantemente. En estos días tenía un proyecto especial. Debía grabar unos temas que voy a compartir por allí, por YouTube. Tal vez algunos ya vieron el primero. Este domingo voy a sacar otro más y lo voy a compartir al chat de la iglesia. Y es un programa misionero que el Señor me ha puesto en el corazón. Ya lo debía haber hecho hace mucho rato, pero la verdad es que ha sido un par de años muy difíciles de adaptación en Minnesota. Y ese día, yo había trasnochado, había tenido varias dificultades. No hemos parado desde el campo internacional, ha sido desafiante. Estas semanas he tenido un compromiso a las 2:30 de la mañana todos los días, así que ha sido desafiante, desafiante. Y entonces ese día fue llevar a la escuela a mi hijo y de regreso me llamó alguien. Yo decía, voy a llegar a la casa y me voy a acostar a dormir, así sea media hora, 40 minutos. Yo me canso también y yo dije, no, tengo que ir a dormir porque va a ser un día difícil, voy a grabar, voy a hacer esto. Y alguien me llamó, había una emergencia, fui a atender la situación como pastor, ayudar a esa familia X y de venida en el carro, literalmente me estaba quedando dormido. Llamé a mi papá en Colombia y entonces hablé con él, ahí le dije, no, estoy cansado, tal, bueno, colgamos y llegando a mi casa, ya dando la vuelta del semáforo para entrar a la calle de mi casa, casi me salgo de la carretera. Yo estaba muy agotado. Yo dije, Señor, por favor, ayúdame. Señor, necesito tu ayuda. Hoy voy a hacer esto y esto y esto y necesito de tu ayuda. Apenas el día comienza y no puedo parar. Esta es una semana muy importante porque estamos en campañas, estamos en esto, estamos en esto. Teníamos una persona en la casa hospedada. Bueno, la verdad es que no sé ni cómo estaba ese día. Y de repente yo, hermano, recibí como un shock de energía y me desperté y hice todo lo que tenía que hacer ese día. Terminé como a las 10 de la noche la actividad y me acosté a dormir plácido. Pero en la tarde me pregunté por qué, o sea, o sea, de verdad me respondió esta oración. Y abro uno de los chats de una de las iglesias y en la iglesia alguien había dicho, hoy estamos orando por el pastor Borja y todos los hermanos estaban orando por el pastor Borja. Ellos no saben la historia de lo que pasó, ni de lo que sucedió ese día, ni de los retos que estaba enfrentando. Pero déjenme decirles algo. Nosotros vemos el liderazgo de la iglesia con una visión muy corporativa. El pastor, el anciano están ahí porque los nombramos, porque les pagamos, por qué sé yo, por muchas cosas. Pero la verdad es que la labor espiritual del liderazgo, la labor del pastor, la labor del primer anciano, la labor de los líderes, hermanos, es una labor espiritual que los pone en el frente de batalla.
hay más problemas en la casa, hay más problemas con los hijos, hay más problemas en el diario vivir. Y si un líder no está rodeado de oración, está indefenso, ¿sí? Así que en vez de criticar a su líder, ore por él. En vez de criticar lo que usted cree que está mal, ore por él, ore por él. Y cuando usted haya orado lo suficientemente, entonces puede acercarse a esa persona, puede hablarle, puede increparlo si es necesario. Pero si usted no ha orado lo suficiente por alguien que está en un puesto de liderazgo, no se sienta en la autoridad de acercarse para increpar a alguien que probablemente es más espiritual que usted y está en una lucha de frente a frente con el enemigo. Entonces uno ve como un líder, por ejemplo, en la conferencia, tiene que enfrentarse a situaciones dentro de la iglesia. Y yo veo como el líder está luchando, batallando con otros problemas, tratando de sacar adelante las finanzas, los problemas, las demandas. Y de repente llega un hermano de esos que no está orando y viene con otras ideas y comienza a señalar y atacar y se mete con su vida personal y golpea. Uno dice, aquí falta el problema de la iglesia hoy en día es que la iglesia no está haciendo lo que debe hacer. Entonces, claro, cuando uno no está activo, cuando uno no testifica, cuando uno no lee la Biblia, cuando uno no ora en familia, cuando uno no está conectado, hermano, es como si estuviéramos en otro canal. En mi casa, cuando era niño, y bueno, poco hablo de mi niñez, aunque debería contar muchas cosas de mi niñez, tal vez algún día, pero cuando era niño me gustaba escuchar la radio. En casa teníamos una radio y me encantaba escuchar la radio. Así que mi mamá me decía, hijo, hay que hacer las tareas primero, pero yo ponía la radio, escuchaba a un periodista que ya murió, Juan Gosaín, un tremendo periodista. Me encantaba cómo hablaba, su forma de expresarse, muy correcto. Tenía una sección que se llamaba la sección de el diccionario de la Real Academia, y él decía palabras maldichas, mal expresadas, cómo corregir. Así que aprendí mucho y me encantaba eso. Pero saben, a veces no podía sintonizar la radio, porque no era la radio de digital, era un aparatico que tenía una ruedita arriba y uno hasta que la encontraba, ¿no? Y entonces le movías tú la ruedita. Yo me imagino que ustedes lo han usado, ¿no? Pero ese era el radio que estaba en casa. Y a mí me encantaba porque a veces le decía a mi papá, papito, mira, no agarra la emisora. Me encantaba, él tenía ahí un aparato grande y entonces ahí movía hasta que encontraba para escuchar Radio RCN Colombia, la noticia, se llamaba, eh, bueno, Noticias de la Mañana, no recuerdo el nombre de la sección, pero era ese periodista de que les hablo. Ahora, déjenme decirles algo, cuando alguien no está sintonizado en la labor espiritual, todo lo que sale de ahí en adelante, hermano, ya no es lo que debería salir, ¿ok? Entonces, a veces está en el momento de la predicación y encontramos a alguien vagando por los pasillos de la iglesia jugando en el celular o hablando con otro hermano acerca del negocio del carro, o estamos en el momento del llamado, en la predicación del pastor, del evangelista, y hay alguien por ahí diciendo, uy, ya casi termina ese pastor, mira qué predica tan largo. O sea, cuando uno no está conectado con la labor que debe hacer, hermano, uno está completamente fuera del criterio que Dios quiere para uno. Hay un momento que uno necesita un líder, el apoyo de alguien. Decimos, necesitamos el apoyo de alguien y llegó en la mañana y me acerco a un líder. Yo lo he hecho muchas veces. Hermano, ¿podría ayudarnos con tal cosa? Y a veces he recibido una respuesta de, no, ese no es mi tarea, que lo haga fulano de tal. Oh, es que no vinieron los ancianos o no está fulano. Ese no es mi problema, yo no estoy de turno, ese no es mi tarea, que lo haga otro. O sea, cuando uno no está enfocado y no entiende que esto es un tema espiritual, la mente, el corazón y todo está en otro lugar. Por alguna razón, uno llega y uno está diciendo, mira, ese señor ni se puso corbata. Ese hermano tanto que habla y allá predicando y esta semana lo que hizo en su casa fue tal cosa. O nos sentamos a chismear el uno al otro al lado, porque uno no está conectado. Cuando el pueblo vio la situación del apóstol Pedro, el pueblo se unió en oración para orar. O sea, había una necesidad, había que orar.
Si uno ve problemas en la iglesia, hay que orar. Si usted tiene un hermano que lo está criticando, ore por él. Si usted tiene un problema en su matrimonio, ore por su esposa, por su esposo. Nosotros hemos tenido problemas en nuestro matrimonio, serios problemas, a veces son de carácter, de relación, de comunicación, pero hay momentos donde digo, no puedo meterme en esto, no sé qué hacer y no digo nada, me quedo callado y en la noche me arrodillo y oro por mi esposa. Y yo sé que ella ora por mí. ¿Por qué? Porque hay situaciones que necesito llevarle al Señor. Hay momentos que la veo enojada y no sé por qué, ¿sí? Y hay momentos que ella me ve enojado y ella no sabe por qué, o estoy estresado, cansado, ¿sí? Entonces, si uno no tiene su mente enchufada en dónde debo estar, está sintonizado con la oración, con ese canal directo de comunicación con Dios, las respuestas, las palabras, los gestos hieren. Y entonces uno se acostumbra, es que así soy yo, así somos en mi tierra, se habla duro, aquí no se ofenda que yo soy así, hermanos. Dañamos, destruimos a nuestros hijos, destruimos a los líderes, bajamos el ánimo de la iglesia por no estar enchufados, conectados, sintonizados en el canal espiritual que debemos estar. Así que Pedro está en la cárcel sufriendo, pero la iglesia está orando. La iglesia está orando. Y déjenme decirles algo, hermano. Se vienen días difíciles para nuestros hermanos hispanos en este país. Y yo seré el primero. Todos nosotros se vienen días difíciles. No hay por qué temer. Dios está con nosotros, pero se vienen días difíciles. Y la verdadera y correcta actitud de un hijo de Dios no es salir corriendo ante el primer problema. Es orar, es clamar, no es estresarse y perder la paz porque le va a dar un cáncer. El estrés es el primer factor que genera la activación de un cáncer que está dormido en una persona. Sí, por si acaso usted no lo sabía. Así que es muy importante que nosotros entendamos cuál es nuestro lugar mientras la iglesia está en crisis. Y a veces se acerca un joven y me dice, es que en la iglesia los líderes no quieren a los jóvenes. ¿Has orado por tus líderes? Sí, no lo suficiente, no lo suficiente. Tenemos que orar, clamar, porque la respuesta es de Dios, el cambio es de Dios, la obra es de Dios. Ahora fíjense, la Biblia dice en el versículo 6 en adelante que sucedió un milagro. Cuando Herodes le iba a sacar de aquella misma noche para que el siguiente día ya lo juzgaran, lo mataran, habían soldados, habían cadenas, habían guardas. El versículo 7 dice, vino un ángel del Señor, le habló a Pedro, lo tocó en el costado, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Pedro se levantó, las cadenas se deshicieron, se cayeron, ¿sí? De las manos. Le dijo al ángel, ponte las sandalias, ponte la ropa y el cinturón, ciñete y salió con sus sandalias, se envolvió en su manto y siguió al ángel. Y saliendo lo seguía, pero dice el versículo 9, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Así que Pedro literalmente pensaba que estaba dormido y que estaba caminando en un sueño. Hermanos, nosotros no sabemos cómo Dios actúa, pero actúa de formas maravillosas. Hay un texto que me gusta mucho y ahora no recuerdo su lugar. De repente mañana les comparto la cita. Hay mil maneras de las que el Señor tiene, mil formas para solucionar, mil caminos para solucionar nuestras necesidades de los cuales nosotros no conocemos ni uno. Siempre decimos, es que lo único que hay que hacer es esto, y si no tengo dinero, y si el abogado, y si aquello, y si no hacen este programa, y si cancelamos, y si aquello. No, hay mil maneras. El Señor tiene mil maneras de solucionar nuestras necesidades, de proveer, de solucionar nuestro problema del matrimonio, pero nosotros nos cerramos, no, tiene que ser esta forma, tiene que ser así, ¿sí? Y finalmente Pedro sale dormido en su mente, él no sabe ni qué es real, y dice el versículo 10, pasó la primera puerta, pasó la segunda puerta, llegaron a la puerta de hierro de la ciudad, la principal, pasaron por allí, dice el versículo 10, que la puerta se abrió sola, salieron, pasaron una calle y luego el ángel se fue y lo dejó en la calle. Y es allí donde Pedro, dice el versículo 11, volviendo en sí, ¿sí? O sea, se despierta y dice, ay, ¿yo qué hago aquí?
¿Yo qué hago aquí? Me imagino que se tocó, ¿no? A ver si soy yo, ¿sí? Se miró las manos, no hay cadenas, miró la calle, estaba perdido. ¿Qué hago aquí? Y dice el versículo 11, dijo Pedro, ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió su ángel y me libró de mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Hermanos, yo quiero decirles que Pedro murió crucificado boca abajo. Pedro murió en manos de los enemigos del cristianismo, pero no era ese el momento en que debía morir. Quiero que entendamos la diferencia entre lo que está pasando y lo que pasaría después. La oración no busca frenar una situación. La oración busca mover la voluntad de Dios hacia su obra y otorgar recursos a alguien que no los tiene. Yo les quiero decir, hermanos, si hay una figura que yo quiero alabar el nombre de Dios que existió en mi vida, fue la oración de una madre. Mi mamá traía a casa hermanas de la iglesia y hacía grupos de oración en la noche. Se reunían 4, 5, 6 hermanas. Todavía puedo recordar los nombres de esas hermanas que iban a la casa. Ahí está la hermana Melba, la hermana Enilda, o sea, hermanas que venían, hermanitas viejitas que llegaban a la casa a orar por mi papá, porque mi papá era el primer anciano, pero en ese momento, estoy hablando de tal vez 30 años atrás, mi padre tenía un liderazgo grande y lo estaban lanzando a la política. Iba a perder su liderazgo espiritual, la influencia con la iglesia, la influencia con su familia, hasta iba a terminar metido en un problema legal. Y ellas oraban por él. Mi mamá no podía frenar, mi papá tenía esa decisión tomada, pero ella comenzó a orar. Y ustedes no se imaginan todo lo que pasó. Hasta el alcalde con el que estaba trabajando lo asesinaron. O sea, hay cosas, hermanos, que Dios hace que uno no entiende. Y hoy en día aquí estoy como un hijo de Dios sirviendo en su causa. En ese momento, la idea de mi papá era otra. Yo en este momento debería ser un ingeniero, estaría fuera de la iglesia, estaría en el mundo. ¿Quién sabe? No, no sé. Yo no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que la oración de una madre por sus hijos, la oración de una iglesia por su pastor, la oración de una iglesia por su primer anciano, por sus líderes, mueve la mano poderosa de Dios para otorgarle a esa persona los recursos para triunfar, para vencer, para realizar la labor espiritual. Pero si yo digo, no, es que a mí no me cae bien Daniel, yo veo a Daniel y no me cae bien, no me gusta su liderazgo, así que no voy a orar por él. Yo estoy fuera del lugar, estoy desenfocado, desconectado del propósito. No, mi marido ayer me ofendió, no voy a orar por él, ni siquiera le voy a hablar, me voy a acostar y esta noche él verá lo que quiera hacer, pero yo no le digo nada. O mi mujer no me dio esto, no hizo aquello, no me atendió o lo que sea, y ahora pues y la mando para donde usted quiera mandarla, ¿no? Con rabia, con enojo. Y entonces, ¿qué sucede? Estoy fuera de lugar, desenfocado completamente. Porque ahí en ese momento Satanás ataca a mis hijos, ataca a mi esposa, ataca a mi familia, ataca a mi iglesia, porque nos quedamos vulnerables, porque no podemos estar seguros ni un segundo si Dios no está a nuestro lado. Nuestros hijos no pueden estar seguros ni un instante. Ahora, hermanos, ahí está Pedro. Pedro sale, Pedro se da cuenta, vuelve en sí y dice el versículo 12, Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí dice el versículo, ahí estaban muchos reunidos orando. Y quiero decirles, hermanos, esta no era la única casa donde se reunían. La iglesia en ese momento estaba dividida en casas, pero mi pregunta es, si esta noche yo tuviera una emergencia como familia pastoral y tomara mi carro y pusiera la primera dirección de un hermano de la iglesia, ¿encontraría a la familia orando? Si un anciano tuviera una emergencia, ¿encontraría al pastor conectado espiritualmente orando? ¿O encontraría una fiesta y la gente bailando y tomando trago? ¿O una película que no agrada a Dios? ¿O un ambiente de crítica? ¿O peor, que nadie abre la puerta porque no quiero que me vengas a visitar, porque no me caes bien? Hermanos, Pedro salió y Pedro fue a una casa y encontró que había un ambiente espiritual. Estaban orando por él. Y lo que pasó es hasta chistoso, ¿no? Pedro llega, toca la puerta
y sale una muchacha, ¿no? Ahí está una muchacha llamada Rode, ella se asoma y dice, a ver, a, ¿quién eres? Soy Pedro, ábreme la puerta. ¿Pedro? Sí, soy Pedro. Y ella se llenó de tanto gozo que no abrió la puerta. Estaba tan emocionada que no abrió la puerta. Y dice el versículo 14, reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que se fue corriendo adentro a avisarle a los demás que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, oye, estás loca, ¿cómo que Pedro? Si Pedro está en la cárcel, estás loca, le dijeron. Así dice la Biblia en el versículo 15. Pero ella aseguraba, sí, 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 es él, yo lo escuché, yo lo escuché. Yo todavía no entiendo por qué no abrió la puerta, ¿no? Pero el shock, la emoción, en vez de abrir la puerta, Pedro estaba afuera con frío, medianoche, los guardias lo podían estar buscando. Y entonces los hermanos dijeron, no, 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 eso es un ángel, eso no es Pedro. Y Pedro insistía, ábranme, ábranme, soy yo, necesito entrar, tengo frío, necesito entrar. Y cuando abrieron la puerta, dice el versículo 16, y le vieron, quedaron atónitos, asombrados. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les dijo, shh, les voy a contar lo que pasó. Les contó toda la historia de lo que pasó y les dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió de ahí y se fue a otro lugar. Así que hermanos, allí, en ese momento, entonces Pedro cambia, sigue su tarea, sigue su camino y dice, cuéntenle a otros lo que ha pasado. Y eso se llama testimonio, testimonio, compartir las experiencias de lo que nos sucede entre unos y otros permite que la fe se robustezca, crezca, se fortalezca. Así que hermanos, miren, por eso es que existen los grupos pequeños. Reunirse en casa no tiene el propósito de estudiar la fe de Jesús. Ese no es el propósito de un grupo pequeño. El propósito de un grupo pequeño es reunirse para hacer tres cosas. Primero, cantar juntos, si es que tenemos una pista, una canción o algo. Y si no, alabamos a Dios. Compartir allí experiencias de lo que sucedió en la semana. Experiencias. Cuenta, hermano, oh, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué pasó con la casa? ¿Pudieron mudarse? ¿Cómo les fue con la situación de su prima que estaba hospitalizada? Compartir, compartir, escuchar. Segundo, orar. Entonces, oramos, compartimos, oramos y luego estudiamos la Biblia. Tres propósitos sencillos. Compartimos, oramos, estudiamos la Biblia. Un estudio de 10, 15 minutos, máximo 20 minutos. Leemos un texto, oramos juntos, terminamos y hacemos un atolecito, una galletitas, un jugo y compartimos juntos del momento, oramos otra vez, oramos y ahí nos unimos. Usted se integra. Así que hay hermanos, usted tiene una familia al lado, a 5 minutos vive un hermano, a 5 minutos vive otro, a 10 minutos vive otro. Nos reunimos, oramos juntos. Pero a nosotros nos gusta lo chévere, ¿no? Lo relajado, lo fácil. El grupo de Zoom, el sermón del Pastor Bullón por YouTube, porque no queremos vernos, estamos tan cansados, estresados. Así que si por alguna razón eso sucede, al menos tome tiempo para hacerlo en familia. Yo debo confesarles que me cuesta poder reunirme en familia para estudiar con mis hijos y sin embargo, cuando voy a la escuela, ahí está la historia de mi hijo en la mañana, en la noche mi esposa es la que le cuenta la historia a los niños para dormir, en la mañana cuando tengo el tiempo antes de salir, ahí está la historia, en la noche a veces hacemos nuestro culto con mi esposa, pero la verdad es que como mi deber y me debo a la iglesia, mis horarios son tan conflictivos que lo que hago es que a veces saco en el mes 1 o 2 fines de semana para compartir espiritualmente con mi familia, para recibir el sábado juntos, para cantar juntos. Y me toca parar algunas cosas y cortar y cortar y cortar. Pero usted en casa, usted puede tomar el tiempo. Usted no tiene que visitar 4 iglesias, no tiene que visitar 80 familias. Ese no es su trabajo. Su trabajo es su familia, es su iglesia, es su círculo. Entonces, en el círculo que usted tiene, hermano, usted puede hacer una obra hermosa para el Señor. Dios no le está pidiendo que haga cambios enormes. Lo que el Señor pide es que lo busquemos en oración y Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Va a hacer el cambio por nosotros, va a darnos su Espíritu Santo, va a fortalecernos y va a hacer milagros en la iglesia de Dios. ¿Sí? Hermanos, este es un buen tiempo para entender el papel
que como hijos de Dios nos debemos en su causa en este tiempo final que estamos viviendo. Me gustaría hacer una oración especial con cada uno de ustedes en esta hora. Señor, este es un momento de decisiones y cada hermano y hermana aquí presente, amigo, amiga de la iglesia de Nesda o de cualquier rincón del mundo, de otra iglesia en Minnesota donde nos acompañen, Señor, hoy tú nos has hecho un llamado y nos recuerdas el deber. Necesitamos estar sintonizados, enchufados, conectados con tu causa, oh Dios. Y te pedimos que como iglesia podamos entender esa necesidad. Y entonces, Señor, poner nuestros ojos, nuestra mirada en el camino correcto, en la conducta correcta, de tal manera, oh Dios, que como iglesia podamos estar claros cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, quiero orar por tu pueblo en esta hora, por tu iglesia. Danos, oh Señor, tu Espíritu Santo. Necesitamos tu Espíritu Santo. Y hoy levanto mi mano y si hay alguien más allí que toma esta decisión, decido, oh Señor, en tu nombre, Padre Celestial, decido, oh Señor, hacer de mi casa tu morada. Decido, oh Señor, hacer de mi vida tu templo santo. Que sea tu espíritu llegando a mi hogar, a mi familia, a mi vida. Que tu bendición sea sobre la iglesia de Nesta y sobre cada uno del que hoy está tomando esta decisión, porque es una decisión santa, como diría Josué allí en el último capítulo del libro de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que esa sea, Señor, nuestra decisión, que ese sea nuestro propósito espiritual y que enfoquemos nuestra mirada en el verdadero objetivo que tenemos y entonces tú hagas la obra que es necesaria ser hecha en este tiempo. Es momento de dormir seguramente, descansar, terminar de alistar algunos detalles, algunos están saliendo de su trabajo, volviendo. Te pido una bendición por el que aún está afuera, hermanos que trabajan en la noche, que salen en la madrugada. Señor, protege a cada familia. Gracias por el buen clima que nos has dado, a pesar de que ya estamos entrando en el invierno. Podemos movernos todavía con tranquilidad. Déjanos, Señor, estar unidos a ti. Que esta sea una noche de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Debo atender unas llamadas que me han estado entrando aquí. Personas eh, que no saben que estamos en semana oración, pero quiero decirles que les aprecio mucho, les apreciamos mucho de parte de mi familia también, cariño especial y deseo que sea una noche bendecida para cada uno de ustedes.